Nuestro protagonista quería alcanzar la cima de las artes marciales, pero ya sabía que era una posición que nunca podría lograr, sin importar cuánto lo intentara. Sin embargo, estaba desesperado por alcanzar su objetivo, y por eso decidió seguir una leyenda que se había transmitido de generación en generación. Aparentemente, existía una fruta dorada dentro de un santuario custodiado por un dragón. Se decía que esa fruta otorgaba la inmortalidad, y después de una dura y larga batalla contra el dragón, nuestro protagonista llegó hasta la fruta dorada. Se sorprendió al ver que la fruta realmente existía, y se sentó sobre el cadáver del dragón como un verdadero conquistador. Antes de disponerse a comerla, estaba seguro de que al comerla, podría alcanzar la cima de las artes marciales. El nombre de nuestro protagonista era Gilfas, y era considerado el más fuerte del mundo. Décadas después, Gilfas ya había envejecido y se encontraba en su lecho de muerte. Estaba rodeado por los miembros de su familia, y sentado a su lado se encontraba su hijo mayor, llamado Gilliam. Gilfas nota que su hijo parece triste y lo insta a ser bueno, diciéndole que su tiempo ha llegado. Gilliam está triste porque está a punto de perder a su padre, del mismo modo en que perdió a su madre. Mientras está a punto de morir, Gilfas piensa en la fruta de la inmortalidad, y se da cuenta de que todo era un montón de tonterías. Sin embargo, encuentra consuelo en el hecho de haber sido bendecido con una esposa y unos hijos. Les dice a sus hijos que vivió una buena vida y que no tiene arrepentimientos, aunque en el fondo eso era una completa mentira. Gilfas en realidad se lamenta de no haber tenido más tiempo para alcanzar la cima de las artes marciales. Momentos después fallece, y de repente vuelve a abrir los ojos. Obviamente está sorprendido, y se pregunta por qué todo se ve diferente. Siente que su cuerpo es liviano, y al mirar a su alrededor, se da cuenta de que tiene manos de bebé. Entonces comprende que es un bebé, y que está en una cuna. No podía creer lo que veía, pero intentó calmarse, ya que en su vida anterior fue un guerrero de 10 estrellas. Gilfas concluye que su situación no es nada normal, y empieza a preguntarse quién podría haberle hecho eso. De pronto cae en cuenta que la fruta de la inmortalidad que comió no era realmente una fruta de inmortalidad, sino de reencarnación, tal como había sospechado antes. Esto le hace sonreír, considerándolo una mejor suerte. Con eso, cree que finalmente podrá alcanzar la cima de las artes marciales. De pronto nota que hay otros bebés a su alrededor, y al estar en un edificio separado, deduce que ha renacido en la familia El Dragón. Sin embargo, empieza a preguntarse por qué hay tantos bebés en la habitación. En ese momento, unas sirvientas entran al cuarto con biberones, se acercan a una de las cunas y toman a un goblin para alimentarlo. Gilfas se sorprende al ver un goblin en la habitación, y se pregunta qué planean las sirvientas. Después de alimentar al goblin con una sustancia roja, el goblin explota, salpicando sangre en la cara de Gilfas. Obviamente él está horrorizado al ver esto, y el miedo recorre su cuerpo mientras intenta descubrir qué hay dentro del biberón. Las sirvientas deciden diluirlo un poco, y continúan dándoselo a los bebés. Pronto una de las sirvientas toma a Gilfas, mientras él todavía intenta averiguar qué fue lo que le dieron al goblin para hacerlo explotar. Puede ver claramente que el contenido del biberón no es leche, sino algo que rebosa de magia. No puede creer que las sirvientas estén alimentando a los bebés con algo tan peligroso. La sirvienta empuja el biberón hacia su boca, y cuando prueba el contenido, Gilfas finalmente se da cuenta de que se trata de sangre de dragón ancestral. No puede creer lo locos que están por hacer que los bebés beban sangre de dragón. Por fin entiende por qué dijeron que iban a diluirla. Decide que necesita escupirla, pero recuerda que ya ha tragado un poco. Sin embargo, concluye que una pequeña cantidad no lo matará. De pronto nota que los otros bebés también están escupiendo la sustancia, y decide que eso es lo mejor que puede hacer antes de explotar. Pero justo entonces, se da cuenta de que podría estar cometiendo un error al escupirla. Comprende que si logra absorber todo el poder mágico, podría terminar superando a su antiguo yo, y finalmente alcanzar la cima de las artes marciales. Aunque no tiene idea de lo que está ocurriendo exactamente, decide aprovechar la situación al máximo, en donde bebe todo lo que hay en el biberón, con una expresión decidida, como si quisiera demostrarle a todos por qué no deberían meterse con él. Incluso la sirvienta se sorprende al ver que Gilfas está bebiendo felizmente la sangre de dragón que le están dando. La sirvienta también se alegra de que las cosas estén saliendo a su favor. Cuando termina de beber todo el contenido, lo colocan de nuevo en su cuna, y se da cuenta de que los otros bebés también sobrevivieron a la prueba. Como cualquier bebé normal,
Empieza a sentirse somnoliento después de haber disfrutado de una buena comida. 7 años después, Gilfas es visto entrenando su fuerza, colocando una enorme roca sobre sus pies mientras hace flexiones con una sola mano. Llega a las 1000 flexiones antes de empujar la piedra a lo lejos, mira su cuerpo musculoso y admite que le encanta. Aparentemente, Gilfas ahora se llama Seke, el dragón. Seke atribuye toda la fuerza que posee a la calidad de la sangre de dragón que consumió. Esa sangre parece contener una cantidad inmensa de poder, y hasta los bebés que bebieron solo un poco obtuvieron cuerpos mucho más fuertes que los de los humanos comunes, gracias al poder verdadero de la fuente del dragón divino que ya había absorbido en su vida anterior. Sé que pudo asimilar cada gota del poder único del dragón ancestral, pasando por una transformación que lo dejó completamente sorprendido. Sin embargo, sé que nota que aún es un guerrero de una estrella, lo que le resulta decepcionante, ya que debería ser al menos de 4 estrellas. Básicamente, una estrella representa la fuente verdadera del poder de una persona, comprimida hasta su límite. Uno debe imaginar su cuerpo como un universo y dejar que las estrellas se muevan dentro de él. La dificultad aumenta con cada estrella, porque cuantas más estrellas, mayor es la fuerza. En su vida pasada, sé que había alcanzado el rango de 10 estrellas. Siendo la única persona en el mundo que había logrado semejante hazaña. Han pasado ahora 7 años desde que Seke nació, como hijo del actual jefe de la familia El Dragón, pero es un hijo ilegítimo. Su madre ya había muerto, y su padre jamás mostró su rostro. Seke no puede creer que tenga como padre a un pedazo de basura. Aparentemente, se ha reencarnado un milenio después, en un mundo donde los débiles mueren a manos de los fuertes. También existe un extraño ritual conocido como la prueba del dragón. Solo los bebés que sobreviven tras beber la sangre son entrenados como guerreros El Dragón, pero sé que no ha recibido ni una sola sesión de entrenamiento. Intenta hacerle preguntas a la sirvienta, pero ella simplemente responde que no tiene permitido hablar del tema. Sé que se desahoga con la sirvienta, recordándole que aquellos que superan la prueba deberían recibir entrenamiento de combate. Pero en su entorno solo hay sirvientas y ni un solo instructor a la vista. La sirvienta actúa como una muñeca, mientras le pregunta a Seke si necesita algo, pero él responde que no. En realidad, Seke puede valerse por sí mismo, ya que actualmente está más enfocado en fortalecer su cuerpo que en recibir entrenamiento de combate. Luego Seke le pregunta a la sirvienta si puede darle información sobre los otros niños de la familia principal, pero ella le da la misma respuesta de siempre, que no tiene permiso para hablar del tema. Seke intenta rodear la conversación para obtener una respuesta, pero la sirvienta se mantiene firme. Molesto, Seke se pregunta si eso es lo único que sabe decir. Entonces le pregunta a la sirvienta si está en esa casa solo para ser maltratado, pero ella lo desmiente, diciendo que tienen órdenes de atender sus necesidades personales. Seke nota que la sirvienta es una guerrera de 3 estrellas, por lo que piensa que podría ayudarlo en su entrenamiento de combate. Sin embargo, como no está haciendo nada útil, Seke decide que ha llegado el momento de dirigirse al bosque. No puede creer que haya vivido con esa sirvienta durante 3 años, sin tener una verdadera conexión con ella. Seke espera alguna respuesta, pero no obtiene nada. La sirvienta parece estar ignorándolo por completo. Ya en el bosque, Seke come un montón de hierbas venenosas, cuyo sabor obviamente es horrible, pero no le importa, pues lo considera parte de su entrenamiento. De repente nota que una presencia lo está siguiendo a cierta distancia. Se pregunta por qué alguien lo vigilaría sin presentarse, pero decide ignorarlo y concentrarse en lo que tiene delante. De pronto, un jabalí enfurecido aparece frente a él. En ese momento, se da cuenta que la neblina negra proviene del individuo que lo sigue. No existía en su vida anterior, lo que lo deja intrigado sobre qué podría ser. Aún así Seke se muestra ante el jabalí, y como era de esperarse, este carga contra él. Seke sonríe, al darse cuenta de que ha captado toda su atención, toma la postura perfecta para esquivarlo con facilidad. Y justo cuando el jabalí queda completamente expuesto, Seke le da un puñetazo directo en el abdomen. El golpe provoca un impacto devastador que destroza las entrañas del jabalí y lo derriba de un solo golpe. Seke queda impresionado al ver que con solo un toque ligero, siendo apenas un guerrero de una estrella, pudo eliminarlo por completo. Concluye entonces que lo que importa no es la cantidad de estrellas, sino la calidad. Sin más que decir, levanta el cuerpo del jabalí y lo coloca sobre su hombro mientras regresa a casa. Durante el camino, Seke piensa en lo cansado que está de vivir solo,
y reflexiona sobre irse de aventura. Sin embargo, se da cuenta de que el único lugar al que podría ir sería el mar. Mientras tanto, el extraño sujeto que lo seguía está impactado por lo que acaba de presenciar. No puede creer que Seke haya derribado a un jabalí de un solo golpe, sin haber recibido ni una pizca de entrenamiento de combate. Además, no sale de su asombro al descubrir que Seke se dio cuenta de que lo estaba vigilando. Concluye que ese chico no es un niño normal, dado que su madre murió cuando él era muy pequeño, y su padre nunca mostró interés por él. El observador piensa que Seke jamás pudo haber recibido una educación adecuada. Aún así, no tiene permitido huir, ya que es hijo del jefe de la familia, por lo que ha sido puesto bajo vigilancia constante. El extraño sujeto se da cuenta de que las cosas se están volviendo cada vez más interesantes. En cuanto Seke regresa a casa, nota que hay visitantes en la residencia, puede sentir la fuerza que emana de ellos, y se pregunta qué podrían querer de él. Camina hacia la puerta para escuchar su conversación. Y por lo que percibe, no siente ninguna intención asesina. Finalmente abre la puerta y ve a varios hombres en la habitación. Les pregunta por qué han venido, y nota que todos llevan el emblema de la familia Eldragon en sus ropas. Esto despierta aún más su curiosidad y lo deja preguntándose qué es exactamente lo que esos hombres quieren de él. En ese momento, los hombres le dicen que han venido a buscarlo porque debe someterse a un examen. Seke casi pierde la cabeza al escuchar eso, ya que nadie le había dicho absolutamente nada sobre ningún maldito examen. Poco después, Seke es llevado a la casa principal. Jamás imaginó que regresaría allí después de 1000 años. Desde que se había alejado de ese lugar, los hombres lo visten con un uniforme escolar, y es entonces cuando se entera de la verdad. No lo trajeron por lujo, sino para que asista a la academia conocida como Nido del Dragón. Esa academia había sido fundada por la familia Eldragon, y todos los nacidos dentro de la familia aspiran a inscribirse en ella. Aparentemente, todos reciben educación a partir de los 7 años. Y hoy era el día del examen de admisión, pero Seke jamás recibió ningún tipo de educación en primer lugar. Aún así, no tiene otra opción más que presentar el examen, ya que es obligatorio. Por eso lo habían traído desde el bosque donde vivía. Seke se siente frustrado por todo, y esto le hace inclinar la cabeza con dolor, mientras los otros estudiantes pasan junto a él. Uno de ellos, que era un chico peli azul, se le acerca. Su nombre es Rangis, y proviene del pueblo Escama Antigua. Le pregunta a Seke si está bien o si tiene algún tipo de problema. Seke se gira para mirarlo, y de manera algo grosera, le pregunta qué es lo que quiere. Rangis parece ser una persona tímida, y responde que solo estaba intentando ayudarlo, ya que parecía preocupado. Seke se sorprende por el modo en que Rangis se le acerca. Puede sentir que es alguien retraído, pero también nota que hay energía fluyendo dentro de él. Entonces, Seke se pone de pie y se disculpa por haber sido grosero. Se presenta y le explica a Rangis que simplemente está confundido respecto a lo que los jefes de familia planean hacer con ellos. Rangis le responde que el contenido del examen no cambia de un año a otro, pero Seke lo interrumpe para aclarar que en realidad no tiene ni idea de qué trata ese examen. Rangis se queda en shock al darse cuenta de que el chico frente a él realmente no sabe absolutamente nada sobre lo que está a punto de enfrentar. Se pregunta si Seke estará bien durante la prueba, ya que no tiene ni una pista de lo que le espera. Entonces decide tomarse la molestia de explicárselo todo, pero justo cuando está a punto de empezar a hablar, un grupo de matones aparece por detrás, llamando a Rangis enano. Incluso Seke se sorprende de escuchar a alguien hablarle así. El grupo está liderado por un chico llamado Reton, que también es del pueblo Escama Antigua. Reton se burla de Rangis, preguntándole por qué un enano como él se presenta al examen, cuando podría quedarse en casa jugando a perder el tiempo. Rangis, sin captar del todo la burla, responde con calma que ha venido a realizar el examen, pero eso solo hace que Reton le grite aún más. Le dice que es basura y que nunca logrará entrar en la academia. Luego Reton se ríe y comienza a burlarse de él, recordándole que su padre es un falso dragón. Seke nota que Rangis está furioso, ya que puede ver cómo ha apretado los puños con fuerza. Aparentemente, la familia Eldragon mantiene una jerarquía estricta, establecida por un monarca absoluto. Los novatos son llamados dragones menores. Los soldados comunes son los dragones jóvenes. La clase capitán corresponde a los dragones adultos. En la cima se encuentran los ancianos o ejecutivos, conocidos como los dragones ancianos. Sin embargo,
Existe un nivel aún más bajo, reservado para los más despreciables, llamados los falsos dragones, que son aquellos que fracasaron en entrar al nido del dragón o no pudieron graduarse de la academia. Básicamente, se les considera imitaciones de los verdaderos dragones, pero Rangis quiere demostrar que personas como él no son unos farsantes. Seke decide intervenir en la conversación y le pregunta a Reton cómo puede asegurar que Rangis es basura si ni siquiera ha presentado el examen. Reton se sorprende por la intromisión de Seke y le pregunta quién es y si tiene algún problema con él. Seke responde con calma que no tiene ningún problema, pero que simplemente quiere saber por qué Reton piensa que es imposible que Rangis entre en la academia. Reton replica con arrogancia que personas como Rangis son débiles por naturaleza. Seke se sorprende al escuchar eso, y le dice sin rodeos que Rangis es más fuerte que él y su pandilla. Esto enfurece a Reton, quien le pregunta si ¿acaso está insinuando que ellos están por debajo de alguien como Rangis? Antes de que la situación escale, un examinador aparece para anunciar que el examen de admisión está a punto de comenzar. Les informa a los aspirantes que deben registrarse y recoger una placa con su número de participante. Reton lanza una mirada llena de desprecio hacia Seke, prometiendo que recordará su rostro. Seke se sorprende de que Reton ya esté tan molesto y se pregunta por qué los jóvenes de esa época son tan temperamentales. Rangis se queda perplejo al escucharlo decir eso, ya que tienen la misma edad. Entonces comenta que cualquiera se enfadaría si lo llaman débil. Seke pregunta si el examen es obligatorio, pero Rangis le explica que uno puede retirarse si considera que no tiene la habilidad necesaria para participar. Esto sorprende a Seke y Rangis confirma aún más su sospecha de que Seke no sabe absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo. Rangis le aconseja que se retire, ya que podría salir herido durante la prueba, pero Seke le responde con firmeza que no tiene intención de rendirse. Rangis se sorprende al ver lo confiado que está Seke. A pesar de no tener idea de qué trata el examen, Seke sugiere que se apresuren antes de que la prueba comience. Momentos después, todos los aspirantes se reúnen en el campo de pruebas. El examinador se coloca frente a ellos para explicar los detalles del examen. Les dice que todo lo que deben hacer es dejar una marca en la roca frente a ellos para aprobar. Sin embargo, no está permitido usar armas aparte de las que los examinadores entreguen. Para hacerlo más interesante, pueden usar sus propias manos si son capaces de dejar un simple rasguño en la roca. El examinador añade que cada participante tendrá 3 intentos. Aún así, Seke no considera que sea un examen particularmente difícil. Rangis, en cambio, se horroriza al escuchar las instrucciones, lo que deja a Seke intrigado. No entiende por qué tanta sorpresa si solo hay que marcar la roca. Seke esperaba un examen más extremo, algo parecido a la prueba en la que los obligaron a beber sangre de dragón, pero lo que ve le resulta altamente decepcionante. El examinador da la orden de comenzar el examen. El primer aspirante se adelanta y golpea la roca con todas sus fuerzas, pero su espada se hace pedazos. Y el impacto produce un estallido tan fuerte que casi ensordece a los presentes. A pesar de haber usado toda su fuerza, no logra dejar ni un solo rasguño en la superficie. El chico cae al suelo de dolor, y los examinadores le preguntan si desea usar sus 2 intentos restantes, pero el joven está tan adolorido que no puede continuar. El intento es declarado fallido y el participante es retirado del lugar. Seke nota que Rangis está actuando de manera extraña y se pregunta por qué, si el examen parece sencillo. Entonces le pregunta por la roca y Rangis le revela que se llama piedra de regeneración y explica que esa roca puede reparar cualquier rasguño menor al instante, y que además tiene la capacidad de reflejar el impacto recibido, multiplicado por 100 si se la ataca con fuerza bruta. Seke concluye que esa roca es una completa locura. Rangis agrega que sí es posible dejarle una marca, pero solo si el poder del éter interno dentro del cuerpo se canaliza correctamente. Al escuchar eso, Seke comprende que todo depende del control del poder del éter, más que de la fuerza física o la habilidad marcial. Observa al resto de los participantes y se da cuenta de que hay un buen número de aspirantes capaces de superar la prueba. También nota que Reton y sus compañeros parecen lo suficientemente fuertes como para aprobar el examen. Desde donde está sentado, puede escuchar a los aspirantes fallar uno tras otro. Después de que sus brazos se rompen al intentar dejar una marca en la roca, momentos después, el examinador llama al número 315, que es el número de Seke. Rangis teme por Seke y le ruega que se retire.
pero Seke le asegura que estará bien. Seke da un paso al frente, y una vez que el examinador fija su mirada en él, siente una inmensa presión y un aura poderosa emanando de Seke. El examinador le pregunta qué arma desea usar, pero Seke responde que no necesita ninguna, ya que planea usar sus propias manos. El examinador vuelve a preguntarle si realmente no quiere un arma, y Seke confirma que no, asegurándole que sus puños son suficientes para hacer el trabajo. Cuando los demás estudiantes escuchan esto, comienzan a burlarse de él, diciendo que no hay manera de que logre hacerle un rasguño a la roca, solo con los puños. Incluso Rangis no cree en Seke, ya que teme sinceramente que sus brazos y manos terminen destrozados. Rangis empieza a culparse, diciendo que debió intentar detener a Seke antes de que participara en el examen. Dado que Seke ya ha tomado su decisión, el examinador le indica que proceda. Seke examina la roca y admite que está compuesta de un mineral que nunca ha visto antes. Concluye que probablemente se formó tras miles de años. Se da cuenta de que hay muchas cosas que aún desconoce, pero decide dejar esas dudas para el futuro. Seke concentra su energía, preparándose para golpear la roca. Con la cantidad de poder que genera, cree que será suficiente para lograr su objetivo. La técnica que prefiere usar se llama forma de combate del asesino de dragones. Una brillante aura amarilla se forma alrededor de su cuerpo y su brazo mientras lo lanza contra la roca. El impacto destroza la parte superior de la roca, produciendo un fuerte estruendo y una nube de polvo. Todos quedan sorprendidos, pero mientras los demás cierran los ojos, los del examinador permanecen abiertos impresionados. Seke suspira aliviado, aunque nota que la técnica es algo avanzada para su edad. Al revisar su brazo, ve que está sangrando y su uniforme está roto. En lugar de alabarse por haber roto la roca, Seke concluye que su entrenamiento aún no es suficiente. Los otros estudiantes no pueden creer lo que acaban de ver. Por otro lado, Reton está furioso de que Seke haya logrado romper la roca. Rangis se queda boquiabierto, ya que Seke era la última persona que esperaba que aprobara el examen. Incluso el examinador considera lo ocurrido una imposibilidad, ya que solo alguien con rango de 4 estrellas o superior debería haber podido romper la piedra de regeneración, dado que Seke es un hijo ilegítimo. El examinador se pregunta si de alguna manera heredó los poderes de la casa. También se da cuenta de que ha visto la técnica que Seke usó en algún otro lugar. Seke se acerca al examinador y le pregunta cómo le fue en el examen. El examinador le informa que ha aprobado y le entrega una botella con una sustancia verde. Seke le pregunta al examinador auxiliar sobre el contenido, pero este solo lo mira con odio y le ordena que se aparte. Seke asume que la botella es una recompensa por haber pasado la prueba. Seke regresa junto a su nuevo amigo, y Rangis lo felicita por lo increíble que fue. Seke le pregunta entonces a Rangis sobre la botella, y este le revela que es una poción curativa. Seke se muestra confundido al oírlo, y Rangis aclara que es una poción curativa de grado normal. Seke la examina una vez más, y nota que la sustancia no parece venenosa. Empieza a sospechar que la supuesta poción curativa podría ser en realidad un elixir. Aparentemente, un elixir es una poción elaborada con materiales muy raros y mezclada con hierbas que solo crecen en reinos secretos. Además, se añaden núcleos de elixir puros provenientes de bestias divinas y fantasmales. Y es que beber un elixir cura instantáneamente heridas recientes y antiguas, además de aumentar el éter de quien lo consume. Sin embargo, refinar un elixir es extremadamente difícil, ya que sus ingredientes son muy difíciles de encontrar. Por eso rara vez aparece en el mercado. Seke bebe la poción curativa, y como esperaba, sus brazos desgarrados se regeneran por completo. Queda asombrado, y se da cuenta de que la poción curativa era realmente un elixir. Rangis entonces dice que no tiene idea de qué es un elixir, pero que las pociones curativas de dragón son mucho mejores que las que se consiguen en las tiendas. Rangis considera esto algo normal, mientras que Seke está completamente asombrado, ya que todas sus heridas sanaron al instante. Sin embargo, nota que no hay un aumento de éter como cuando toma un elixir. Rangis le dice a Seke que es bastante impresionante, pero Seke no lo cree. Seke observa la botella y se da cuenta de que representa el máximo avance del conocimiento humano en más de un milenio. Rangis le recuerda a Seke que es muy fuerte, y Seke responde que su objetivo es ser el más fuerte, así que no le sorprende. Reton y su grupo de matones avanzan para realizar su prueba, y todos aprueban. Seke no se sorprende, ya que ya sabía que lo lograrían. Finalmente,
llaman al solicitante 414, que resulta ser Rangis. Mientras baja las escaleras, Seke nota que Rangis está nervioso, y lo anima a tranquilizarse. Asegurándole que todo saldrá bien, Rangis se voltea y le dice a Seke que deje de poner el listón tan alto. Cuando Rangis llega al sitio de la prueba, toma una espada, lo que deja a Seke preguntándose qué está haciendo. Rangis respira hondo y lanza su estocada contra la roca, pero no logra dejar ni un rasguño, e incluso cae al suelo en el intento. Como es habitual, el examinador le recuerda que aún tiene 2 intentos más. Rangis se levanta para intentarlo de nuevo, pero el resultado es el mismo. Cae al suelo llorando, preguntándose si está a punto de fracasar, tal como sus acosadores le dijeron que ocurriría. Tal como era de esperarse, Reton y los demás ya están riéndose de él, diciendo que el hijo del medio dragón siempre será medio dragón. Le dicen que se rinda, mientras le recuerdan a Seke que él mismo dijo antes que alguien tan débil como Rangis era más fuerte que ellos. El examinador le informa a Rangis que solo le queda un intento y le pregunta si desea continuar. Rangis comienza a tartamudear mientras cae en un estado de oscuridad total. En ese momento, la voz de Seke aparece desde la oscuridad, preguntándole qué está haciendo. Rangis se gira confundido, y Seke le sugiere que use una lanza en lugar de una espada. Rangis aún está desconcertado, y Seke le dice que habla en serio, lo reprende por usar un arma que no se adapta a él, asegurándole que sin importar cuántas veces lo intente, nunca logrará dañar la roca con una espada. Reton y sus amigos vuelven a reírse de Seke, diciendo que Rangis fue entrenado con una espada desde niño, y que nunca tomó clases con lanza. Creen que Rangis seguirá siendo igual de patético incluso si cambia de arma. Seke entonces pregunta al examinador si se permite cambiar de arma a mitad de la prueba. El examinador le asegura que no hay ningún problema en hacerlo. Seke sonríe a Rangis, diciéndole que puede usar una lanza si así lo desea. Luego, Seke adopta el papel de un verdadero orador motivacional, y le pregunta a Rangis si está dispuesto a irse como un perdedor. Rangis responde que no. Rangis se pone de pie y le dice a Seke que aceptará su sugerencia y probará con una lanza. Aparentemente, el padre de Rangis no tenía permitido entrar en el nido del dragón y siempre fue objeto de burlas. A pesar de todo, nunca se rindió y se aseguró de criar bien a su hijo. Por todo lo que su padre hizo por él, Rangis está decidido a demostrar que no es un fraude. Recuerda las palabras de Seke, quien le dijo que siempre obtendría el mismo resultado, sin importar cuántas veces usara una espada. Aunque no conoce a Seke desde hace mucho, decide confiar en él. Aún así, no sabe cómo usar una lanza. Seke simplemente le dice que la clave es empujarla directamente. Le aconseja que no lo piense demasiado, y que simplemente lo haga. Rangis sabe que es imposible que un principiante en el uso de la lanza logre golpear la piedra de regeneración y causarle daño, pero nunca lo sabrá si no lo intenta. Aunque acaba de conocer a Seke, ha decidido confiar en él, ya que Seke cree en él también. Quiere hacer lo mismo. Rangis adopta su postura, y nota que la energía etérea que fluye por su cuerpo es diferente a cuando sostenía una espada. Se lanza hacia la piedra y la golpea, generando una enorme onda de choque. Reton y su pandilla comienzan a reírse, diciendo que no hubo ninguna diferencia, aunque Rangis haya cambiado de arma. Sin embargo, al mirar más de cerca, se dan cuenta de que Rangis lo logró. Todos quedan atónitos al ver que Rangis realmente logró perforar la piedra con la lanza. Incluso el examinador no puede creerlo. Seke se siente orgulloso de Rangis y comienza a aplaudirle. Rangis no puede creer lo que ve. Cuando el examinador anota en su libro que ha pasado la prueba, dudando, Rangis pregunta de nuevo para asegurarse, pero Seke lo abraza por detrás, asegurándole que realmente lo logró. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Rangis corresponde el abrazo. Reton y sus compañeros no quieren creer que Rangis haya pasado la prueba y piensan que todo fue cuestión de suerte. El examinador entonces grita con todas sus fuerzas, informando a los aspirantes que el examen ha terminado y que lo siguiente será la ceremonia de ingreso. Al escuchar esto, Seke se sorprende. No puede creer que hacerle un rasguño a la roca sea la única prueba que se les pide. Rangis le comenta que quizá haya otro examen una vez que entren a la academia. Seke le pregunta entonces qué deben hacer ahora que ya aprobaron. Rangis le revela que los jefes de la familia Eldragon aparecerán para darle sus palabras de felicitación. Justo en ese momento, varios hombres con una fuerte aura aparecen a lo lejos.
Caminando hacia los estudiantes, entre ellos, hay uno que llama la atención de Seke, quien pregunta a Rangis quién es el sujeto de aspecto sombrío. Rangis no puede creer que Seke acabara de hablar mal del jefe de la familia. Seke no se contiene y lo llama un tipo feo, pero antes de que pueda decir algo más, Rangis le cubre la boca con la mano, rogándole que guarde silencio, aunque le resulta difícil, Seke decide callar. Seke observa a los hombres que son considerados las fuerzas de los Eldragon, impresionado porque hay varios individuos poderosos, la mayoría de rango 6 estrellas. Sin embargo, el jefe de la familia, Balsa, Eldra, es un guerrero de 8 estrellas, lo que lo convierte en alguien sumamente importante. En su tiempo, apenas existían unos pocos de ese rango en el mundo, y Seke se pregunta cuántos quedarán ahora. De pronto Seke le dice a Rangis lo que siente, le confiesa que no le agrada Balsa, y no le importa si ese hombre es su padre o no. En ese instante, Balsa da un paso al frente con una aura abrumadora para dirigirse a los estudiantes, solo pronuncia unas pocas palabras, ordenándoles convertirse en la carne y sangre de los Eldragon. Sin embargo, esas palabras van acompañadas de una presión aplastante. Todos los estudiantes, excepto Seke, comienzan a temblar. Incluso Rangis se queja de lo difícil que le resulta respirar, pero Seke no siente nada ante la presencia de Balsa. Lo único que experimenta hacia él es un odio puro, aunque no sabe por qué. Cuando termina de hablar, Balsa se da la vuelta y se marcha. Otro anciano toma entonces la palabra, diciéndoles a los estudiantes que el jefe de la casa espera grandes cosas de ellos. Este hombre también capta la atención de Seke, quien se pregunta quién será ese anciano de cabello rubio. Seke nota que tras la partida de Balsa, la tensión entre los estudiantes disminuye un poco. Aunque todos permanecen serios ante el impacto que dejó su presencia, el examinador da un paso al frente y anuncia que van a revelar las asignaciones de dormitorios. Seke se sorprende al escuchar esto, ya que pensaba que todos irían al mismo lugar. Rangis decide explicarle la situación, ya que Seke no sabe nada al respecto. Le cuenta que la academia tiene 4 dormitorios, este, oeste, norte y sur. Los estudiantes son asignados a uno de esos 4. Momentos después, Seke escucha su nombre y se levanta para irse. Le pide a su nuevo amigo que se cuide, y ambos se despiden cordialmente antes de separarse. Seke ha sido asignado al dormitorio este de la academia, y se sorprende al ver cuánto han cambiado las cosas en más de 1000 años. Siguiendo las indicaciones escritas en la nota que lleva en la mano, se abre camino hasta su habitación. Está preocupado, porque su compañero de cuarto pueda molestarse por su llegada tardía, ya que se retrasó por haberse perdido. Finalmente llega a la puerta, y con gran entusiasmo, la abre para anunciar su llegada y saludar a su nuevo compañero. Sin embargo, su emoción desaparece por completo cuando ve quién está dentro. Su compañero de cuarto no es otro que Rangis. Al verlo, Seke siente que hay una conexión inexplicable entre ambos. Rangis sonríe y asiente, mencionando que ya se sentía un poco solo. Seke le pregunta si no hay actividades programadas para ese día, y Rangis le responde que no, ya que el entrenamiento comenzará al día siguiente y se les ha indicado que descansen. Seke no tenía idea de esto, pues no prestó atención durante toda la sesión de orientación. Aunque lo admite con una sonrisa, Rangis no cree que eso sea algo de lo que deba sentirse orgulloso. Deja de lado el regaño y sugiere que ambos duerman un poco, ya que al día siguiente comenzará su entrenamiento. Al parecer, Seke planeaba inicialmente abandonar la escuela e irse de aventura, pero todo lo nuevo que ha visto desde su llegada lo ha intrigado, por lo que ha decidido quedarse un tiempo en la casa, ya que esto podría ayudarlo a aprender más sobre el mundo. Después de un milenio, un mes después, los jóvenes están sometidos a un entrenamiento intensivo bajo la supervisión de su tutor. Están aprendiendo a dominar el aliento del dragón, una técnica creada por el 15º líder de la casa Eldragon. El tutor les dice que deben dominarla para poder usarla en cualquier situación. Mientras camina entre ellos, observa su progreso y nota que algunos ya la dominan, entre ellos Lika, la hija del jefe de la casa. Ella ya es lo suficientemente hábil como para ser clasificada como de 2 estrellas. Sin embargo, el tutor está más interesado en Seke. Mientras los demás se esfuerzan, Seke carga una roca sobre su cabeza y sostiene 2 pesas con pequeños pedruscos a los lados. El tutor empieza a sospechar que Seke heredó el poder del jefe de la familia, aunque se pregunta cómo ha podido dominarlo todo. Sin un maestro que lo guiara, no logra llegar a una conclusión. Por otro lado,
Seke reflexiona sobre cómo la técnica de respiración, el aliento del rey dragón que él mismo inventó, ha sido modificada y transmitida como el actual aliento del dragón. Las técnicas de respiración, recuerda que son formas de absorber el éter del aire hacia el cuerpo y hacerlo circular internamente, lo que ayuda a fortalecer el propio éter. Sin embargo, el nivel óptimo depende de la habilidad y creatividad del usuario, razón por la cual cada casa noble refina su propio estilo y lo mantiene en secreto. Seke reconoce que la técnica actual es segura y fácil de aprender, pero considera que es inútil si solo puede usarse estando quieto. En su versión original, era posible manipular el éter incluso en movimiento, lo que la hacía mucho más poderosa. Pese a ello, pocos lograban dominarla debido a su dificultad. En su época, Seke la simplificó para que todos pudieran usarla y fortalecer al clan, pero nunca imaginó que evolucionaría y seguiría existiendo 1000 años después. Seke se siente impresionado, y piensa que puede haber muchas otras técnicas marciales que también hayan cambiado con el paso del tiempo. Después de la sesión de entrenamiento, los jóvenes se dirigen al comedor para comer. Mientras todos luchan por comer debido al cansancio, Seke devora su comida sin preocuparse por nada. Nota que Rangis luce agotado y lo insta a comer, diciéndole que no podrá moverse bien si se queda sin energía. Rangis le pregunta cómo es que tiene tanta energía cuando todos los demás están exhaustos. Seke se burla de él, diciéndole que simplemente es un debilucho. Le insiste en que coma más y entrene más duro, mientras sermonea a Rangis. Seke nota que algunos de los jóvenes mejor entrenados también están comiendo con normalidad. Justo entonces, Seke es abordado por Lika, y como no la conoce, le pregunta directamente quién es. Rangis casi se atraganta con su comida al escuchar esto, y rápidamente se inclina hacia Seke para susurrarle al oído. Le dice que Lika es la hija del jefe de la casa, pero Seke con total inocencia, le responde que no tenía idea. Rangis está al borde del colapso por la presión, mientras le explica que ni siquiera deberían estar hablando con Lika. Seke lo mira con calma, y le dice que él también es hijo del jefe, aunque sea un hijo ilegítimo. Tanto Rangis como Lika se quedan boquiabiertos al escuchar esto, y Lika le pregunta si está diciendo la verdad. Seke responde con tranquilidad, que no tiene motivos para mentir. Lika le pregunta entonces cómo fue capaz de romper una piedra de regeneración con sus propias manos. Ella lo pregunta con genuino interés, pero Seke simplemente responde que pudo hacerlo porque es un tipo genial. Nota que Rangis está completamente desconectado y lo llama de vuelta a la realidad, diciéndole que coma su comida. Lika se acerca más a Seke y le pregunta si le gustaría unirse a ella. Seke se muestra confundido por lo que quiere decir, así que Lika lo aclara directamente. Le pide que se convierta en su subordinado, le explica que planea ser su aliada, ya que él es un hijo ilegítimo y seguramente necesitará apoyo. Lika quiere que Seke la ayude a convertirse en la próxima líder de la familia Eldragon y le promete recompensarlo generosamente cuando lo consiga. Habla con dulzura y estrategia, pero Seke le responde con que no está interesado en su oferta. Al escuchar esto, Lika asume que Seke también pretende convertirse en el jefe de la familia, por eso la rechazo. Mientras ella sigue hablando sin parar, Seke la observa detenidamente y nota que está a punto de alcanzar el nivel de 2 estrellas, algo impresionante para su edad. Finalmente, Seke le dice que puede hacer lo que quiera, porque él no está interesado en nada que tenga que ver con la familia. Lika se sorprende al oír esto y se muestra más insistente, preguntándole qué es lo que realmente desea. Seke, molesto, clava su cuchillo en la mesa con fuerza, mientras libera una inmensa presión de su cuerpo. Dejándole claro que no tiene interés en servirle a nadie, afirma que quiere estar solo, porque evidentemente es el más fuerte. Lika siente la presión de Seke y queda totalmente impactada. No puede creer que el aura de Seke la esté asustando. Él sigue comiendo tranquilamente, mientras Rangis intenta calmar la situación. Entonces Lika, furiosa, lo desafía a un duelo. Seke se sorprende, pero no es de los que rehuyen una pelea. En poco tiempo, la noticia del duelo se extiende entre los estudiantes. Lika se enfrentará a Seke en el campo de entrenamiento. Los alumnos corren para presenciar el combate, y mientras Rangis se desespera, Seke actúa con total calma. Rangis intenta recordarle que está a punto de luchar contra Lika, pero Seke simplemente responde que no tiene idea de quién es ella. Entonces nota que Rangis también está actuando con demasiada formalidad, y le pregunta por qué. Bueno, genio, es porque eres el hijo del jefe, responde Rangis.
Seke le pregunta qué quiere decir con eso, y Rangis le explica la situación. Lika es la hija de Balsa y posee sangre tifona, una de las 4 grandes casas que respaldan a El Dragón. Rangis añade que Lika es una genio, ya que ha dominado todas las formas de esgrima, provenientes de la casa tifona. Seke se queda ahí de pie, tranquilo, diciéndole a Rangis que lo único que sabe es que ella es la hija de Balsa. Luego suelta una carcajada, diciendo que no saber los detalles en realidad hace que todo sea más interesante. Considera que es un giro emocionante de los acontecimientos, mientras Rangis lo regaña diciéndole que no hay forma de que pueda ganar contra Lika. Le pregunta por qué aceptó el desafío en primer lugar, y Seke responde que es obvio, si alguien lo reta a un duelo, debe aceptarlo. Además, Seke observa a Lika y concluye que ella parece completamente lista para pelear. Lika grita que deje de hablar tanto, mientras lo mira con su espada clavada en el suelo, como una verdadera guerrera. Preguntándole si está listo para que le enseñe buenos modales. Como ambos están preparados para el combate, Rangis abandona la arena, urgiendo a Seke a tener cuidado, mientras se aleja corriendo. Ahora que están solos, Seke le pregunta a Lika por qué está tan empeñada en luchar contra él. Ella responde que aspira a convertirse en la próxima cabeza de la casa El Dragón, y que para reclamar ese puesto necesita derrotarlo y hacerlo servirle. Seke se sorprende al escuchar esto, y se pregunta qué tiene todo eso que ver con él. Lika, al notar su actitud despreocupada, le pregunta si acaso no conoce la verdad sobre su familia. Por ser un hijo ilegítimo, Seke está a punto de decirle que sí sabe, pero ella lo interrumpe. Lika explica que incluyéndolo a él, hay 5 herederos compitiendo por convertirse en el próximo líder de la casa, y él es el único que no posee sangre de una de las 4 grandes casas de El Dragón. La clave, dice ella, es que la casa que produzca al próximo líder será la que obtenga mayor poder, y por eso todos luchan por destacarse en la academia, para enfrentarse a sus hermanos. Lika dice que necesita más aliados, y que derrotar a Seke sería una forma de asegurar su posición. Toda la explicación deja a Seke bastante confundido, aunque logra captar lo esencial. Lika le deja claro que está luchando por su futuro, y sin perder más tiempo, se lanza contra él, determinada a vencerlo. Empuña su espada e intenta asestarle un golpe, pero Seke retrocede justo a tiempo. Aunque esquiva el ataque, el impacto de la espada hace añicos el suelo. Lika no se rinde. Se reincorpora con determinación y vuelve a atacar con fuerza. Su espada corta el aire con tal potencia que los espectadores quedan asombrados, aplauden su habilidad con la espada, incluso sabiendo que solo se trata de una espada de entrenamiento. Como si pudiera oírlos animarla, Lika intensifica su ofensiva, descargando golpes rápidos y precisos contra Seke. Sin embargo, Seke simplemente salta y esquiva con facilidad, moviéndose por la arena como si todo fuera un juego. Los espectadores, impresionados por la fuerza y destreza de Lika, están convencidos de que ella terminará el combate rápidamente, pero lo que no saben es que Lika ya está frustrada. Ningún golpe logra tocarlo. Seke, sin apenas esfuerzo, sigue esquivando mientras la elogia. Le dice que realmente es rápida y que su técnica parece excelente, incluso mejor que la de los guerreros de una estrella promedio. Esto solo enfurece más a Lika, quien le grita que deje de hablar y pelee de una vez, ya que eso es lo que ella quiere. Seke decide mostrarle una pizca de su poder, esquiva fácilmente su siguiente ataque, y con un movimiento veloz, le asesta un puñetazo directo al pecho. El golpe libera una onda destructiva que atraviesa su cuerpo, haciéndola toser sangre. Lika cae de rodillas, jadeando de dolor, mientras los demás estudiantes observan en completo shock, con los ojos llenos de lágrimas. Lika levanta la mirada hacia Seke, y le pregunta con una voz temblorosa, ¿por qué no puede tocarle, si se supone que es mucho mejor que él? Seke admite que Lika es más rápida que la mayoría de los guerreros de una estrella que ha conocido, pero le deja claro que al final del día sigue siendo solo una guerrera de una estrella. Lika se enfurece y le recuerda que él también es de una estrella, a lo que Seke responde con una sonrisa arrogante. Explica que puede leer cada uno de sus movimientos, el ritmo de su respiración, los pequeños espasmos de sus músculos, incluso el más mínimo cambio en la dirección de su mirada, y además de eso, dice, tiene muchísima más experiencia que ella. Su tono es tan condescendiente que logra enfurecer a Lika, quien vuelve a ponerse de pie con una expresión decidida. Con un grito de rabia, se lanza hacia Seke empuñando su espada, dispuesta a cortarle la cabeza. Sin embargo,
Seke esquiva el ataque con una acrobacia, saltando hacia atrás con elegancia. Este movimiento deja completamente expuesta a Lika, y Seke aprovecha la oportunidad para golpearla de lleno, lanzándola contra la pared más lejana. El impacto genera una explosión de polvo que cubre toda la arena. Los espectadores quedan boquiabiertos, preguntándose si Lika ha perdido. Ranjis, emocionado, corre hacia Seke, gritando lo increíble que fue el golpe, pero Seke, aún sereno, le dice que la pelea no ha terminado. Está impresionado de que Lika haya podido resistir su golpe. Cuando el polvo se disipa, Lika aparece arrodillada, con el cuerpo magullado, temblando pero aún negándose a rendirse. Ranjis intenta detenerla, advirtiéndole que podría lastimarse aún más. Seke, sin embargo, le dice a Ranjis que retroceda, porque lo que viene será más serio, y si se lastima, no se hará responsable, tal como lo sospechaba. Lika ha logrado ascender a 2 estrellas, una intensa aura dorada comienza a girar a su alrededor, mientras los espectadores reaccionan con asombro. Saben que el rango de 2 estrellas es aquel donde el guerrero puede proyectar su energía del origen fuera del cuerpo, lo que se conoce como aura verdadera. La presencia de Lika se vuelve más imponente. Ella sonríe con arrogancia, agradeciéndole a Seke por haberla empujado a alcanzar ese nuevo nivel. Llena de furia, se lanza hacia él una vez más. Su espada, envuelta en una estela dorada de aura, corta el aire con una velocidad devastadora. Seke admite que ahora es más fuerte y más rápida. Aún así, continúa esquivándola con facilidad, casi como si jugara con ella. Pero en un descuido, subestima su poder y recibe un corte en la mejilla. Lika, al ver que por fin lo ha herido, sonríe con satisfacción. Le dice que ahora enfrentará la verdadera fuerza de una guerrera de 2 estrellas, y proclama que está a punto de mostrarle el gran arte de la espada del espíritu del trueno. Lejos de sentirse intimidado, Seke se muestra emocionado. Hace 1000 años no había visto nada parecido, y está ansioso por presenciar una técnica nueva. Entonces Lika activa su técnica del relámpago centelleante, moviéndose tan rápido que golpea a Seke antes de que siquiera pueda reaccionar. El impacto lo deja aturdido. Sorprendido de ver rayos envolver el cuerpo de la joven, Seke, boquiabierto, admite que Lika está completamente loca, pero lo dice con una sonrisa. Su falta total de miedo solo enfurece más a Lika, quien desata otra técnica, lanzando una ráfaga eléctrica que lo golpea de lleno. Mientras el público observa asombrado, nadie puede creer que un guerrero de 1 estrella esté resistiendo los ataques de una 2 estrellas. A pesar del daño, Seke sigue analizando cada detalle. Nota que los movimientos de Lika no han cambiado mucho. Su avance proviene del aumento repentino de poder y velocidad que le dio el segundo nivel. Admite para sí mismo que está haciendo un trabajo excelente, y no puede evitar reconocer lo impresionante que resulta verla envuelta en relámpagos, algo que era impensable 1000 años atrás. Sabe que podría contraatacar fácilmente, pero su curiosidad por ver todo el potencial de Lika lo hace esperar. Lika, viendo que Seke todavía sonríe pese a las heridas, se enfurece aún más. Decide que borrará esa sonrisa arrogante de su cara. Con un grito, ejecuta una técnica aún más rápida y letal, tan veloz que esta vez Seke no puede esquivar. Seke observa cómo el ataque lo alcanza y es lanzado contra la pared, dejando una gran explosión que preocupa a todos los que están mirando por su bienestar. El polvo se disipa, y Seke sigue de pie con una sonrisa en el rostro. Esto vuelve a enfurecerla, y lo golpea con otro ataque de rayo para obligarlo a arrodillarse. Ranjis corre hacia ellos, diciéndole a Lika que detenga el ataque, pero Lika se niega, respondiendo que Seke todavía está de pie. Lika afirma que no puede detenerse, porque eso solo aplastaría su orgullo. Promete ser más indulgente con Seke si se rinde y jura lealtad a ella. Sin embargo, Seke permanece en silencio, y Lika puede ver claramente que aunque no sea un hijo legítimo, su orgullo como el dragón sigue dentro de él. Como él actúa tan arrogante, Lika decide usar todo lo que tiene para terminar la pelea. Activa las artes de la gran espada del espíritu del trueno, el trueno celestial, y lo golpea con ella. Seke no puede moverse del lugar, y recibe toda la fuerza del impacto. Su cuerpo es alcanzado por tanta electricidad que grita de dolor. Cuando el ataque termina, Seke cae al suelo destrozado e inmóvil. Lika finalmente clava su espada en el suelo, creyendo que el combate ha terminado. Para su mayor sorpresa, escucha la voz de Seke detrás de ella, diciendo que por fin entiende cómo funcionan las cosas. Lika se da la vuelta, y para añadir más sorpresa, el cuerpo de Seke ahora brilla con destellos
señal de que puede usar electricidad. Esto la deja impactada, preguntándose por qué Seke puede usarla. Seke también está sorprendido, ya que no sabía que eso era lo que llamaban electricidad. Camina hacia Lika con orgullo, diciéndole que en realidad no tiene idea de cómo lo ha logrado. Sin embargo, explica que se dejaba golpear intencionalmente para estudiar el poder de Lika, y antes de darse cuenta, ya podía usarlo. Aún con su explicación, Lika sigue completamente confundida, porque lo que Seke dice debería ser imposible. Todo lo que Seke sabe es que, mientras Lika lo atacaba, él usaba constantemente su aliento del rey dragón y la energía del rayo terminó reaccionando con ese aliento. Esto finalmente acumuló electricidad dentro de él y pronto descubrió que podía controlarla. Seke le dice a Lika que quizás no conozca todos los detalles, pero ha descubierto que ella tiene un cuerpo raro, ya que el arte de la gran espada es una técnica familiar. Seke asume que todo su clan posee la misma constitución que ella. Además, aprendió una gran lección, que el poder fuente puede fusionarse con el rayo. Seke añade que todo es gracias a Lika, que ha logrado convertirse en 2 estrellas. Dicho esto, Seke le dice con confianza que la pelea aún no ha terminado. Lika, furiosa, blande su espada contra él, pero Seke solo sonríe y activa sus poderes eléctricos. Seke salta tan rápido que ni siquiera puede controlar su cuerpo, como su poder fuente ha sido infundido con las propiedades del rayo. Todos sus músculos y nervios están estimulados, dándole más fuerza. Seke considera esto un rasgo especial. Y concluye que pronto aprenderá a dominarlo. Mientras tanto, Ranji solo puede observar desde los lados, mientras ambos combaten, y apenas logra seguirles el ritmo. Pronto Ranji se da cuenta de que Seke ya esquiva los ataques de Lika con bastante facilidad. Lika está frustrada por toda la situación, y le pregunta a Seke si se está burlando de ella, pero él responde que no, que en realidad la considera una amenaza real. Lika lanza su espada a gran distancia para intentar atraparlo desprevenido, pero él aún esquiva el golpe y decide que es momento de terminar la batalla. Seke menciona que para acabar con el combate, va a crear una nueva técnica, aunque hace mucho que no lo hace. Seke deja confundida a Lika cuando dice eso, y le aclara que es exactamente como lo oyó, va a crear una nueva técnica, o una forma especial, para decirlo de manera sencilla. Esto sorprende a Lika, quien se pregunta si Seke fue entrenado en artes secretas de combate. Aunque no puede imaginar a qué casa pertenecería, Seke nota que ella está completamente perdida en sus pensamientos, y aprovecha la oportunidad para lanzarse hacia ella a gran velocidad. Seke la golpea con su técnica más reciente, las artes de cazador de dragones, tempestad del trueno, con una poderosa combinación de rayos. Lika cae de rodillas mientras Seke sonríe y dice, el combate ha terminado. Lika está tan dañada que ni siquiera puede mantenerse de rodillas y termina cayendo al suelo con dolor. A pesar de esto, Lika se arrastra hacia su espada, sin poder creer que acaba de perder. Ella aspira a superar a sus hermanos y convertirse en la próxima jefa de la casa. Mientras se recrimina a sí misma, Seke se acerca y le dice que en realidad fue fuerte, porque le dio una pelea muy dura. Seke menciona que le gusta aprender cosas nuevas, y que no considera que el tiempo de la batalla haya sido un desperdicio. Con una sonrisa, Seke le pregunta a Lika si tendrán otra oportunidad para enfrentarse nuevamente. De hecho, le dice que quiere volver a tener otro duelo con ella en el futuro, pero mientras dice esto, Lika solo lo mira con horror y sorpresa. Horas más tarde, el padre de Lika, Balsa, se encuentra en un calabozo eliminando monstruos como si nada. Solo la primera forma de sus artes de combate dracónicas es suficiente para acabar con una horda entera sin esfuerzo. Mientras está en ello, un mensajero entra al calabozo para informarle del último reporte sobre su hija. El mensajero le comunica a Balsa que su hija Lika ha avanzado a 2 estrellas, pero Balsa no se inmuta. El hombre intenta hacerle ver que el avance de Lika es un logro enorme para su edad, ya que según las proyecciones, podría alcanzar 5 estrellas antes de graduarse. Balsa entonces aclara que el talento no significa nada si no se pone en práctica. Le ordena al mensajero que regrese con más noticias cuando su hija haya demostrado usar su nuevo poder. En ese momento, el mensajero le informa que Lika acaba de perder una pelea, y Balsa asume que fue contra un estudiante de nivel superior. Sin embargo, el mensajero le dice que quien derrotó a Lika fue su hijo ilegítimo Seke. Balsa recuerda a Seke, por la mujer que lo dio a luz. Admite que la madre de Seke tenía talento, pero sabe que ella murió mucho antes de que él naciera. Esto lo deja preguntándose,
como Seke pudo adquirir las habilidades que utilizó para derrotar a una 2 estrellas, el mensajero agrega que lo más sorprendente de todo es que Seke alcanzó el nivel de 2 estrellas por sí mismo, no tuvo ningún mentor. Pero siguió avanzando por su cuenta. Al escuchar esto, Balsa decide que ha llegado el momento de comenzar la primera prueba. El mensajero, sorprendido, intenta recordarle que es demasiado pronto. Pero Balsa no le presta atención, dice que la muerte llega a todos por igual y que solo los fuertes merecen sobrevivir. Según él, cualquiera que no logre superar la primera prueba es basura absoluta y no merece un futuro. El oficial no tiene más opción que obedecer las órdenes de su señor. Entonces Balsa da una orden aún más impactante, le dice al oficial que convoque a Freya. El hombre incrédulo le pregunta si lo ha entendido bien, y Balsa confirma, explicando que quiere que Freya sea quien dirija la prueba, ya que sé que le resulta un chico interesante. El oficial asiente y se retira, mientras Balsa finalmente deja ver su emoción por descubrir qué es lo que Seke tiene preparado para él. Más tarde, Seke y los demás estudiantes están en el campo de entrenamiento siguiendo las instrucciones del maestro. Sin embargo, Seke hace las cosas a su manera, cargando enormes rocas 5 veces más grandes que él. Está concentrado en perfeccionar su técnica de respiración mientras los demás practican el aliento del dragón. La técnica de respiración que está aprendiendo le parece simple, y cree que incluso los niños deberían ser capaces de dominarla. Rangis pronto nota la diferencia en el régimen de entrenamiento de Seke y le pregunta si no está interesado en entrenar con ellos. Seke dice que no entiende a qué se refiere y Rangis menciona el entrenamiento de las artes de combate dracónicas. Seke responde con calma que ya las ha aprendido, dejando a Rangis totalmente sorprendido. Rangis discute con él, diciéndole que se las acaban de enseñar hace unos momentos y que no hay forma de que ya las haya dominado. Entonces Seke decide darle una lección sobre su flujo de éter y lo desequilibrado que está. Seke deja caer la enorme roca que estaba cargando sobre su cabeza y le dice a Rangis que se dé la vuelta. Rangis lo hace, y Seke lo golpea suavemente por detrás, transmitiéndole una buena cantidad de energía de éter. Seke le explica que lo que siente es la ruta adecuada de canalización. Rangis puede sentir la diferencia de inmediato y le agradece por su ayuda. Es entonces cuando Rangis finalmente comprende que Seke realmente la había dominado, pero Seke se molesta porque Rangis dudó de él. Rangis se apresura a aclarar la situación, diciéndole a Seke que lo ha malinterpretado. Explica que nunca ha sido enseñado por nadie más que por su padre, y que por eso siempre ha tenido que esforzarse por su cuenta. Sin embargo, Seke ya es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Lika por sí solo. Rangis supone que las artes de combate dracónicas son simples y aburridas para Seke, pero él responde que no es así. Seke menciona que la estabilidad de esas artes es de hecho bastante impresionante. Explica que en el pasado, los hijos de los antiguos practicantes solían menospreciarlas por ser demasiado complejas y difíciles. Aún así, aunque son complicadas, se trata de un arte de combate de poder abrumador que incorpora múltiples estilos de lucha. Además, Seke acaba de obtener una nueva forma gracias a su pelea con Lika. Resulta que la técnica que usó para derrotar al dragón era la forma final, y Seke siente curiosidad por ver cómo ha sido refinada con el paso de los años. Después de reflexionar un poco, Seke decide que es hora de volver al entrenamiento físico, ya que no tiene nada más que aprender sobre las artes de combate dracónicas. De repente, Rangis lo sorprende con una extraña petición. Le pregunta si tendría el honor de entrenarlo. Rangis le habla de su deseo de volverse realmente fuerte, aunque sabe que es un camino difícil. Sorprendentemente, Seke acepta, diciéndole que está dispuesto porque ve en él a alguien que puede ser enseñado. Rangis apenas empieza a celebrar cuando una voz familiar interrumpe desde atrás, pidiéndole a Seke que la entrene también. La voz pertenece a Lika, y aunque se muestra algo tímida, no puede evitar admitir que Seke es lo suficientemente impresionante como para haberla derrotado. Lika habla de lo habilidoso que es Seke, y confiesa que su orgullo fue destruido durante su enfrentamiento. Seke queda sorprendido por la petición repentina. Lika añade que también quiere hacerse más fuerte, para poder superar no solo a sus hermanos, sino incluso a Seke. Dejando completamente de lado su ego, Lika le ruega que le enseñe a volverse más fuerte. Seke se toma un momento para pensar su respuesta, dejando a Lika en un estado de nerviosismo. Ella se impresiona al ver que Seke lo está considerando, ya que también tiene derecho de reclamar el título de jefe de casa.
Seke le asegura que no le molesta entrenarla, pero se preocupa de que aún no esté recuperada de su última pelea. Lika entonces revela que usó una poción curativa, razón por la cual está bien. Seke queda asombrado por las increíbles capacidades de la poción. Rangis comenta que Lika también es impresionante, más allá del hecho de haber usado una poción curativa. Seke está de acuerdo, diciendo que ahora viven en una era donde todo es posible. Lika confiesa que sin la poción habría estado postrada en cama por un mes entero. Luego vuelve a preguntarle a Seke si está dispuesto a entrenarla, y él le asegura que nunca rechazaría a un joven talento lleno de determinación. Tanto Rangis como Lika se sorprenden por sus palabras, ya que Seke es tan joven como ellos, pero a veces habla como un anciano. Seke, algo nervioso, cambia de tema rápidamente para evitar más preguntas. Seke entonces le pregunta a Lika si realmente está segura de querer recibir entrenamiento de él, siendo que fue precisamente él quien la derrotó en primer lugar. Lika responde que no le importa, porque no está en posición de preocuparse por el estatus o el orgullo, está lista para hacer lo que sea necesario para volverse más fuerte y reclamar para sí misma el puesto de jefa de la familia. Seke le pregunta por qué está tan obsesionada con convertirse en la cabeza de la familia, ya que fue lo mismo que gritaba cuando pelearon. Lika confiesa que si falla en convertirse en la líder, el único camino que le queda es el matrimonio, y hablando de matrimonio, sería uno político, lo cual es bastante obvio. Terminaría casándose con uno de sus primos o con un hombre al que ni siquiera ha conocido en su vida. Seke queda impactado al escuchar esto, y Lika explica que la sangre de dragón es extremadamente valiosa, especialmente para las 4 grandes casas. Dice que la verdadera fuente de su poder es muy única, y por eso usarán a las mujeres de la familia como mejor les parezca. Seke estalla de furia al oír esto, ya que nunca creyó que la familia trataría a una persona como simple ganado de cría. Jura que él será quien ponga fin a esa basura de cultura y tradición. De repente, el instructor llama la atención de los estudiantes para anunciar que hay una nueva instructora en la academia. Les dice que esa instructora vino a pesar de estar muy ocupada. Una mujer pelirroja aparece de la nada e intenta sujetar a Lika de la oreja, pero sus reflejos se activan y logra retroceder antes de que la toque. La mujer elogia sus reflejos, diciéndole que son bastante agudos. Rangis, por su parte, tiembla de miedo y se aferra a Seke, ya que ni siquiera logró percibir su presencia. Los instructores finalmente presentan a la misteriosa mujer frente a ellos. Se trata de Freya. Freya es miembro del cuerpo del dragón negro, y sonríe diciendo que es un placer conocer a los estudiantes. Freya nota que Seke no está sorprendido y lo menciona. Seke rompe su ego al decirle que no hay nada de qué sorprenderse. Sin embargo, Seke sonríe y añade que Freya posee una habilidad muy interesante. Freya finalmente entiende por qué el jefe de la familia ha estado tan interesado en él. Por otro lado, Seke está mucho más interesado en las artes marciales de Freya que en su molesta habilidad de ocultamiento. Nota el flujo de poder en sus piernas y se da cuenta de que nunca ha visto nada igual. Seke ya está ansioso por enfrentarse a Freya, ya que le parece alguien realmente fascinante. Freya luego se une a los demás instructores para pedirles a los estudiantes que se comporten lo mejor posible. El instructor principal también menciona que Freya es una dragona de 6 estrellas y les insta a prestarle atención. Los otros estudiantes tiemblan ante el asombroso poder de Freya, a diferencia de Seke, que no parece inmutarse. Los alumnos le preguntan a Freya si les enseñará sus técnicas y ella responde que sí, pero aclara que primero deberán pasar su prueba. Los estudiantes entran en pánico al saber que habrá una prueba, pero Freya los tranquiliza diciendo que será una fácil. Saca un orbe de cristal y les explica que deberán tomarlo y pasar un mes entero en la montaña del dragón venenoso. Esto provoca otra ola de pánico entre los estudiantes, aunque Seke permanece tan sereno como siempre. Reconoce el nombre de inmediato, hacía mucho que no lo escuchaba. La montaña del dragón venenoso es un lugar habitado por incontables bestias venenosas. Incluso las plantas del lugar son tan peligrosas que rozarlas significa una muerte instantánea para una persona común. Seke recuerda que solía entrenar allí en su vida pasada, y se pregunta si el lugar no será demasiado para los niños. Freya revela que cualquiera que desaparezca o rompa su orbe de cristal durante la prueba quedará automáticamente descalificado. Uno de los estudiantes pregunta qué pasará si fallan la prueba. Freya les informa que serán expulsados de inmediato. En cuanto al veneno,
Freya les dice que pueden controlarlo utilizando la técnica del aliento del dragón, les asegura que estarán bien siempre y cuando mantengan su orbe a salvo. Lika protesta, diciendo que hay monstruos en la montaña. Y Freya responde fríamente que depende de ellos matarlos, básicamente, se trata de un juego de sobrevivir. Durante un mes, o morir en el intento, los estudiantes comienzan a entrar en pánico, pero Freya los insta a calmarse, recordándoles que todavía tienen 5 días antes de la prueba. Durante ese tiempo, deberán elegir y aprender una de las artes marciales básicas de la casa El Dragon para ayudarlos a sobrevivir en la montaña. Les asegura que una vez que tengan un estilo de combate, les resultará más fácil sobrevivir. Sin embargo, también deja claro que no se hará responsable de lo que ocurra si no logran dominar el estilo de lucha en esos 5 días. Uno de los estudiantes pregunta si Freya intervendrá para ayudarlos en caso de peligro, pero ella con total seriedad les dice que estarán por su cuenta. Freya cree que la prueba es bastante sencilla y que deberían ser capaces de superarla sin demasiadas dificultades. Sé que queda impactado por todo lo que está oyendo, preguntándose si la familia realmente ha perdido el sentido. Luego, Freya los llama uno por uno para que elijan el manual de combate que deseen. Rangi se muestra indeciso sobre cuál escoger, y sé que le recomienda tomar el manual de lanza, recordándole que usó una durante el examen de ingreso. Al escuchar esto, Rangis toma su decisión. Sé que también nota que Lika está confundida sobre qué escoger. Y le dice que elija el manual del hacha. Lika se sorprende y le pregunta por qué debería elegirlo. Sé que se aleja tranquilamente, diciéndole que ese manual cubrirá lo que actualmente le falta, confiando en su consejo. Lika decide seguirlo. Una vez que todos han elegido sus manuales, Freya les ordena entrenar con ellos durante los próximos días, asegurándoles que no hacerlo significa una muerte segura. De repente, Freya añade una nueva regla para hacer las cosas más interesantes, y es que, durante la prueba, los estudiantes de cursos superiores del edificio interior intentarán robarles sus orbes de cristal. Los veteranos solo tendrán una tarea: robar los orbes de los participantes. Freya trata de justificarlo diciendo que hay muchos más estudiantes nuevos que veteranos, por lo que deberían estar bien. Rangis casi pierde la cabeza al darse cuenta de que tendrán que luchar contra monstruos y estudiantes avanzados al mismo tiempo. Lika admite que lo tendrá difícil contra los veteranos, ya que todos ellos son de 2 estrellas o más, y cree que la mayoría de los estudiantes morirán durante la prueba. Sé que está de acuerdo con Lika, pero los insta a formar equipos de 2 o 3 personas, si no pueden manejar la situación solos. Menciona que no hay ninguna regla que prohíba aliarse contra los estudiantes superiores, así que deberían aprovecharlo. Rangis le pregunta entonces a Seke qué planea hacer él. Seke revela su intención de ir en solitario, porque le parece más divertido. Lika está a punto de protestar, pero recuerda quién es Seke y admite para sí misma que probablemente sea capaz de hacerlo. Seke sonríe mientras se aleja, sugiriendo que vayan a comer algo. 5 días después, los estudiantes se reúnen en la entrada de la montaña, cada uno con su respectiva arma. Freya también está presente y comenta que las condiciones climáticas son perfectas para la prueba. Tras un breve discurso de orgullo, declara oficialmente iniciada la prueba. Como de costumbre, Rangis está nervioso y se pregunta si está bien formar equipo con Lika, ya que no proviene de una familia noble. De pronto otra plebeya, llamada Selena, menciona que también está en el grupo de Lika. Otro chico, llamado Raymond, se une a ellos, y vemos que todos son plebeyos. Lika les dice al trío que no le importa el estatus social, ya que los invitó por sus increíbles habilidades. Rangis está feliz de haber sido seleccionado, y le asegura a Lika que dará lo mejor de sí. Los otros 2 también prometen estar a la altura de las expectativas que ella tiene sobre ellos. En cuanto a Seke, mantiene su decisión de ir en solitario. Luego felicita al equipo de Lika, diciéndoles que son un grupo fuerte. Seke puede ver a través de sus talentos, y se da cuenta de que ella ha reunido a los estudiantes más capaces de la clase. Está impresionado por el agudo sentido que Lika tiene para detectar el potencial. Seke le asegura a Rangis que no tiene nada de qué preocuparse, ya que su equipo es prácticamente imparable. Freya se sorprende al ver que los estudiantes han decidido moverse en grupos, y elogia la estrategia, considerando que la mayoría aún no domina completamente sus armas. Una vez que confirma que todos tienen sus orbes de cristal, les recuerda que su tarea es sobrevivir un mes manteniendo el orbe intacto. Les dice que mientras lo conserven al final del mes, habrán pasado la prueba. Sin embargo,
deja caer otro dato impactante: todos los orbes son idénticos. Esto significa que los estudiantes pueden robarse los orbes entre sí. Freya les advierte que en el momento en que se adentren en la montaña, los estudiantes veteranos comenzarán a moverse para intentar arrebatarle sus orbes. Los veteranos provocan pánico entre los novatos, burlándose de que la mayoría de ellos ni siquiera ha alcanzado una estrella, lo que hará las cosas fáciles. Una vez que Freya termina su explicación, les ordena ponerse en marcha. Mientras todos corren hacia el bosque, Lika se detiene un instante para decirle a Seke que debe volver con vida. Seke le responde con una sonrisa, que ella también debe hacerlo, mientras los demás se apresuran. Seke se queda atrás, y Freya le pregunta si no va a moverse. Él le responde con calma que no está nervioso como los otros. Cuando todos ya se han internado en el bosque, Seke comienza a caminar tranquilamente entre los árboles. Después de que se van, el instructor principal le pregunta a Freya si cree que los estudiantes estarán bien, ya que la prueba parece demasiado exigente para su nivel actual. Le recuerda que son novatos que apenas dominan lo básico y tienen pocas habilidades de combate reales. Freya responde que todo estará bien. Admite que la montaña está llena de monstruos, pero asegura que no son tan fuertes. Añade que los estudiantes están trabajando juntos, lo que debería facilitarles las cosas. Sin embargo, menciona algo inquietante: planea liberar algo en el bosque más tarde. El instructor, confundido, le pregunta a qué se refiere, pero Freya evita el tema rápidamente, diciendo que no es nada. Luego se vuelve hacia los veteranos y les ordena salir también. Los estudiantes avanzados corren emocionados hacia la montaña, ansiosos por enfrentarse a sus juniors. Freya sonríe con satisfacción, murmurando que tiene curiosidad por ver cuántos sobrevivirán a la prueba. Momentos después, un grupo de veteranos encuentra a Seke de pie, solo en medio del bosque, y asumen que será presa fácil. De inmediato lo rodean, y uno de ellos dispara una flecha, pero Seke la atrapa con una sola mano. Seke suelta una carcajada maníaca, diciéndoles que los estaba esperando. Un escalofrío recorre el cuerpo de los veteranos al oírlo, ya que es lo último que esperaban. Todavía están intentando procesar lo que ocurre, cuando Seke se lanza hacia ellos con una gran sonrisa, con la apariencia de un personaje aterrador salido de una película de horror. Una semana después, Lika y su equipo están enfrentándose a las ranas de los árboles. Con su coordinación precisa, logran derribar una gran cantidad de ranas. Lika felicita a su equipo, diciéndoles que lo están haciendo realmente bien. El equipo, por otro lado, está sorprendido por la crueldad de Lika, ya que ella ha logrado eliminar a múltiples ranas. Lika les dice que no se sorprendan, pues obviamente ya es de 2 estrellas y un montón de ranas de los árboles no son nada para ella. Además se muestra impresionada de que todos se han hecho más fuertes desde que comenzó la prueba hace una semana. Selena y Raymond se han convertido en guerreros de 1 estrella en ese tiempo. Los dos están felices, pero elogian a Lika, diciendo que todo es gracias a ella. Rangis, por otro lado, todavía no tiene ninguna estrella, y se ve decepcionado. Uno de sus compañeros nota esto, y le dice que también ha mejorado, aunque no tenga una estrella, y le aseguran que no tiene por qué apresurarse. Rangis acepta el ánimo con una pequeña sonrisa. Lika le dice que ser capaz de derribar ranas sin tener una estrella es un logro increíble por sí solo. Además, Lika añade que Rangis entrenó con Seke antes de la prueba, y eso ha hecho que su técnica con la lanza sea impecable. Lika le asegura que solo es cuestión de tiempo antes de que alcance su primera estrella. Como ya está anocheciendo, Lika sugiere que regresen a la base, ya que es peligroso andar de noche. Al llegar a la base, se encuentran con una sorpresa: un estudiante superior ya los está esperando, y en el momento en que lo ven, todos adoptan posiciones defensivas. Lika le pregunta si está allí para robarle su orbe de cristal, y él les responde que ese es su único motivo. Lika se da cuenta de que finalmente se han encontrado con un estudiante superior, y él es de 2 estrellas. Lika le sugiere que se dé la vuelta y se vaya, ya que no podrá derrotarlos a todos por sí solo, pero él le dice que está equivocada. Otros 3 estudiantes superiores de 1 estrella aparecen por detrás, rodeando al equipo. El chico se burla de Lika, diciéndole que aunque sea fuerte, no podrá derrotarlos mientras protege a los perdedores que llama compañeros. Él le dice a Lika que se rinda, pero ella se niega, y ambos se lanzan al ataque.
Lika les dice a los demás que se mantengan a salvo, mientras ella se encarga del enemigo de 2 estrellas, se desata una feroz batalla entre el resto del equipo y los estudiantes superiores. Los superiores les piden que entreguen sus cristales, pero ninguno está dispuesto a hacerlo. Ranji se encuentra enfrentándose a uno de los guerreros de una estrella más duros, y empieza a pensar qué hacer. Su mente recuerda una conversación con Seke. Él le pregunta a Seke qué debe hacer cuando enfrenta a un oponente poderoso. Seke rompe sus ilusiones y le dice que simplemente se rinda. Esto impacta a Ranjis y Seke le explica que es lo más natural, ya que no tiene ninguna posibilidad de derrotar a un guerrero de 3 o 4 estrellas por sí solo. Sin embargo, le dice que podría tener una pequeña oportunidad si se enfrenta a uno de una estrella. Ya que todos están centrados en la prueba, Seke le explica que los monstruos más fuertes de la montaña son de 2 estrellas y que los estudiantes superiores contra quienes pelearán son como máximo de 2 estrellas. Con eso, Seke le dice que tiene alguna posibilidad, le explica que la táctica no es demasiado complicada, todo consiste en esperar una apertura. Esto confunde a Ranjis. Seke le dice que su única opción es resistir hasta que su oponente deje una apertura. Ranjis se horroriza. Seke le recuerda que como su oponente es más fuerte, no podrá crear una apertura por sí mismo, debe soportar, incluso si siente que muere, porque si no lo hace, no tendrá ninguna posibilidad. Seke le asegura que con su nivel actual, debería poder resistir contra alguien tan fuerte como Lika. Ranjis duda, pero Seke le dice que debe tener fe en sí mismo, y no sobreanalizar, y es que el oponente dejará una apertura en el momento adecuado, y esa será su oportunidad para contraatacar con su lanza, ahora enfrentándose a un enemigo más fuerte. Las palabras de Seke resuenan en la mente de Ranjis, admite que es más débil, pero decide soportar y esperar su oportunidad. Después de varios minutos sin éxito, su oponente se frustra y salta al aire para atacarlo desde arriba. Sin embargo, eso le da a Ranjis la apertura que esperaba y clava su lanza directamente en el enemigo derribándolo. El adversario queda en shock, sin creerlo, y al mismo tiempo, Ranjis se une a su grupo. Mientras tanto, Lika castiga severamente a su oponente, aunque él también es de 2 estrellas. Lika logra superarlo gracias a las técnicas de hacha que Seke le recomendó aprender. Lika derrota a su enemigo y lo castiga por haber ido tras su equipo. Cuando vuelve, descubre que su equipo también ha ganado sus respectivas batallas. Todos celebran y felicitan a Ranjis por alcanzar su primera estrella. Él les agradece y admite que está muy feliz. Lika está convencida de que ahora tienen más posibilidades de enfrentar oponentes más fuertes, ya que todo su equipo tiene una estrella. Después de la batalla, Lika revela su curiosidad por saber cómo le está yendo a Seke. Mientras tanto, en otra zona de la montaña del dragón venenoso, un aterrorizado estudiante superior corría por su vida. Lágrimas rodaban por su rostro mientras murmuraba una y otra vez: «Por favor no vengas aquí, Seke», maldijo entre dientes, temblando de miedo, preguntándose qué clase de monstruo era realmente ese chico llamado Seke. Momentos después, los estudiantes superiores corrían frenéticamente, gritando por ayuda, esperando y rogando que Seke no lo siguiera. Mientras Seke arrastraba a uno de los estudiantes superiores que acababa de derrotar, los demás maldecían entre el miedo y la confusión, preguntándose qué clase de monstruo o demonio era, sosteniendo el cadáver de una gigantesca serpiente en su otra mano. Seke sonrió y les preguntó burlonamente cuál era su problema, preguntándose en voz alta si nadie más quería jugar con él. Los estudiantes superiores, completamente aterrorizados, lo llamaron Noko mientras seguían huyendo. Algunos cuestionaron por qué un estudiante inferior como Seke era quien los estaba cazando cuando debería ser al revés, que ellos debían ser los cazadores, no las presas. De repente, uno de los estudiantes superiores que huían tropezó y cayó. Mientras luchaba por ponerse de pie, se quedó paralizado. En el momento en que levantó la cabeza, Seke ya estaba justo frente a él, con sus ojos carmesí brillando tenuemente. Seke suspiró y dijo que ya se estaba cansando de perseguirlo. Extendió su mano, ofreciéndole ayuda para levantarse, pero añadió con calma que, una vez que lo hiciera, tendría que pelear contra él. Los ojos del estudiante se abrieron de par en par en puro horror antes de que su cuerpo se aflojara y colapsara inconsciente en el suelo. Seke ladeó la cabeza con confusión, murmurando para sí mismo y preguntándose qué acababa de pasarle a ese chico. Miró alrededor y preguntó en voz alta qué estaba ocurriendo con los estudiantes superiores, cuestionando por qué de repente se habían vuelto tan a la defensiva y cobardes.
Llamándolos patéticos, se burló de lo agresivos que habían sido la primera vez que lo vieron, solo para terminar huyendo aterrados. Luego sonrió y les gritó a los demás que no lo dejaran atrás. Justo entonces, Seke sintió una presencia débil cerca. Girando hacia un lado, preguntó a quien lo estuviera observando por qué no se acercaba si quería verlo mejor. Al no recibir respuesta, Seke soltó una risa y dijo que, ya que el observador seguía mirando sin intervenir, debía significar que no había nada malo en lo que estaba haciendo. Con eso, declaró que dejaría de contenerse y continuaría su pequeño juego con los estudiantes superiores. Desde la dirección de donde Seke había sentido la presencia, emergió un hombre. Era uno de los supervisores que monitoreaban el examen. Gotas de sudor rodaron por su mejilla mientras susurraba para sí mismo. Incapaz de comprender qué clase de niño era Seke, había sido testigo de cómo Seke derrotaba a estudiantes superiores que se suponía eran mucho más fuertes que él, y aún más asombroso, Seke había detectado su presencia oculta. Al darse cuenta de la gravedad de lo que acababa de presenciar, el supervisor decidió que debía reportar todo de inmediato. Mientras tanto, en el campamento fuera de la montaña del dragón venenoso, Freya quedó impactada cuando varios supervisores llegaron para hacer su informe. Según ellos, había pasado una semana desde que comenzó el examen. En ese momento, el 30% de los estudiantes inferiores ya había abandonado, mientras que los restantes se estaban adaptando gradualmente tanto al entorno como a los peligros de la montaña del dragón venenoso. Uno de los supervisores añadió que no esperaban que muchos más estudiantes inferiores abandonaran la prueba. Sin embargo, cuando Freya preguntó por los estudiantes superiores, los supervisores intercambiaron miradas incómodas y no pudieron responderle directamente. La expresión de Freya se oscureció y les ordenó que hablaran con claridad. Finalmente, uno de ellos admitió que los estudiantes superiores estaban huyendo constantemente. Freya frunció el ceño, momentáneamente perdida en sus pensamientos, y preguntó por qué estaban huyendo. Señaló que, según ella sabía, no había monstruos dentro de la montaña del dragón venenoso capaces de amenazar a los estudiantes superiores. Uno de los observadores explicó entonces que no estaban huyendo de un monstruo, estaban huyendo del señor Seke. Freya alzó una ceja y preguntó por qué huirían de él. El observador respiró hondo y dijo que Seke había estado atacando y cazando sin descanso a los estudiantes superiores. Al principio, intentaron contraatacar, pero eventualmente no tuvieron más opción que correr. Otro observador intervino, preguntando qué clase de persona era siquiera el señor Seke. Según lo que había visto, Seke parecía estar disfrutándolo, cortando alegremente a los estudiantes superiores y cazándolos como si fueran presas. Para él, aquello era algo completamente sin precedentes. Un segundo observador asintió, diciendo que aunque Seke era hijo del líder de la familia El Dragón, estaba lejos de ser normal. Para ellos, Seke ya no era simplemente un prodigio, era algo más allá, un verdadero monstruo con forma humana. Freya escuchó en silencio, y luego habló con un tono calmado pero serio. Admitió que ella también había sospechado desde el principio que Seke era inusual. A diferencia de los demás, había elegido tomar el examen solo y se veía completamente relajado al entrar en la montaña del dragón venenoso. Eso solo podía significar una cosa: Seke nunca planeó esconderse de los estudiantes superiores. Desde el inicio, su intención había sido cazarlos él mismo. Recordando la mirada en los ojos de Seke cuando se conocieron, Freya no pudo evitar pensar que el chico era, efectivamente, un monstruo. De pronto, uno de los observadores frunció el ceño y preguntó qué era ese sonido extraño. Los labios de Freya se curvaron en una ligera sonrisa mientras decía que lo que escuchaban era algo que había estado esperando. Un hombre se acercó y preguntó a Freya dónde debían colocar la enorme jaula que habían traído. Freya les dijo que la dejaran donde estaba y les agradeció por su trabajo. Cuando los observadores se volvieron para mirar la jaula, sus ojos se abrieron de par en shock. De inmediato preguntaron qué tipo de criatura había dentro, y algunos incluso cuestionaron si Freya realmente pensaba liberarla en la montaña, pues solo su aura revelaba que era una bestia de al menos nivel 3 estrellas, demasiado poderosa para que cualquiera de los estudiantes pudiera enfrentarla. Pero Freya, claramente complacida, los tranquilizó diciendo que no había nada de qué preocuparse. Ya se habían hecho ajustes en la criatura, solo atacaría a individuos con fuerza de 2 estrellas o más. Los estudiantes ordinarios no sufrirían daños graves. Uno de los observadores preguntó entonces por qué se estaba liberando una criatura así durante el examen. Freya respondió con calma que era una orden directa del líder de la familia.
En su mente, ella deseaba presenciar las habilidades del chico al que sus soldados ya habían empezado a llamar un monstruo, quería ver si Seke podría sobrevivir contra un ser así. Con ese pensamiento, ordenó que liberaran a la misteriosa criatura dentro de la montaña del dragón venenoso al amanecer. A la mañana siguiente, en lo profundo de la montaña del dragón venenoso, Rangis y su equipo se detuvieron abruptamente cuando el suelo tembló violentamente bajo ellos. Lika frunció el ceño, diciendo que tenía un mal presentimiento sobre el temblor. Raymond se preguntó si quizá un estudiante superior lo había causado, pero Rangis negó con la cabeza, diciendo que lo más probable era que fuera obra de una bestia, probablemente un enorme jabalí. Aún así, Lika no podía quitarse la sensación de inquietud y dijo que había algo diferente en ese temblor. Un momento después, un segundo temblor, más fuerte, sacudió la montaña. Cuando un árbol gigantesco comenzó a caer sobre ellos, los instintos de Lika se activaron. Gritó a todos que se movieran, y el grupo saltó justo a tiempo, mientras el enorme tronco aplastaba el lugar donde habían estado segundos antes. Cuando se dieron la vuelta, Lika quedó paralizada de asombro. Selena jadeó y preguntó qué clase de criatura era esa, mientras el rostro de Rangis se ponía pálido y el sudor le corría por la cara. Con voz temblorosa, dijo que debían correr de inmediato, porque frente a ellos se alzaba un colosal golem. Mientras tanto, al otro lado de la montaña del dragón venenoso, Seke, sentado encima de una pila de monstruos y estudiantes superiores que había derrotado, comentó que comenzaba a aburrirse con la situación actual del examen, ya que ningún estudiante superior se atrevía a enfrentarlo o desafiarlo, y como ya no podía sentir la presencia de los observadores del examen, considera que aparentemente lo estaban dejando hacer lo que quisiera. Seke encontraba toda la situación bastante decepcionante, hasta que, de pronto, percibió una presencia al otro lado de la montaña del dragón venenoso, lo que lo llevó a preguntarse de inmediato qué tipo de aura tan extraña era esa. Al principio pensó que pertenecía a una criatura de 2 estrellas, pero pronto se dio cuenta de que provenía de una entidad de 3 estrellas. Se preguntó de inmediato si se suponía que debían existir monstruos de 3 estrellas dentro de la montaña del dragón venenoso. También consideró la posibilidad de que el aura perteneciera a un ser desconocido que hubiera vivido en la montaña por 1000 años. Seke pensó entonces que todos los examinados seguramente lucharían contra una criatura de 3 estrellas, y que incluso Lika no sería capaz de manejarla. También dijo que los instructores deberían haberse asegurado de que no existiera ninguna criatura de ese nivel dentro de la montaña antes de que el examen comenzara. Pero después de detenerse un momento a contemplarlo, se preguntó si Freya y los otros instructores habían permitido intencionalmente que una criatura de 3 estrellas permaneciera en la montaña del dragón venenoso, como parte del examen. Luego admitió que no tenía idea de qué estaban pensando los instructores. Aún así, le pareció perfecto, porque significaba que tendría otra vez un oponente con quien entretenerse. Seke también se dio cuenta de que la presencia que había sentido estaba muy lejos de su ubicación actual, y se preguntó en voz alta por qué la criatura no había aparecido simplemente cerca de él, pero afirmó que no podía quedarse sentado esperando. Y como deseaba enfrentarse a un monstruo de nivel 3 estrellas, Seke declaró que iría hacia él y que la criatura debería esperarlo. Mientras tanto, Selena había lanzado un ataque hacia el golem, pero incluso con toda la fuerza de su golpe, no tuvo efecto alguno. No podía creer que no hubiera logrado causar ni un rasguño en el cuerpo del golem. Raymond también se lanzó al ataque y golpeó al golem con su escudo, usando toda su fuerza. Sin embargo, su ataque fue tan ineficaz como el de Selena. Esto llevó a Lika a usar su aura y su rayo para atacar. Al notar que el brazo del golem había sufrido un rasguño, Lika concluyó que usando aura, ella era capaz de causar daño al caparazón exterior del golem. En otras palabras, solo los de nivel 2 estrellas como ella podían infligir algún daño, y sus compañeros de 1 estrella eran incapaces de hacerlo. Rangis llamó inmediatamente a Lika para preguntarle qué debían hacer a continuación. Lika les ordenó que siguieran sus instrucciones. Dijo que, después de atraer la atención del golem, ellos tendrían que aprovechar la oportunidad para escapar. Sin embargo, Rangis insistió en que no podían hacer eso, ni podían abandonar a Lika para que enfrentara al golem sola. Lika les dijo que solo se convertirían en una carga para ella en la batalla, y les ordenó observar el brazo del golem al que había atacado antes. Añadió que incluso con su aura, lo único que había logrado era un rasguño, y que siendo de 1 estrella,
realmente carecían de la capacidad de herir al golem. Raymond admitió que, si bien no podían dañar a la criatura, aún podían apoyar a Lika en combate, asegurándose de que cada ataque que ella lanzara impactara con éxito. Cuando Lika preguntó qué querían decir, Rangis respondió que haría todo lo posible para no convertirse en un estorbo. Selena estuvo de acuerdo, diciendo que si trabajaban juntos para garantizar que los ataques de Lika dieran en el blanco, entonces seguramente tendrían una oportunidad de ganar. Debido a la determinación y la confianza que sus compañeros le mostraban, Lika no pudo evitar sonreír, diciendo que entendía lo que deseaban. Les dijo que confiaría en ellos para apoyarla de modo que sus ataques acertaran. Mientras Lika reunía su aura y su rayo en su espada, Raymond se preparó para defender y Rangis y Selena se alistaron para su apoyo ofensivo. Tras concentrar toda su energía en su espada, Lika les indicó que comenzaran su renovada ofensiva contra el golem. Lika avanzó rápidamente al frente para enfrentar al golem, pero la criatura lanzó de inmediato un ataque hacia ella. Raymond usó su escudo para protegerla, pero como él seguía siendo solo de nivel 1 estrella, tuvo dificultades para soportar el poder de 3 estrellas del golem. Rangis y Selena corrieron hacia adelante para atacar al golem y desviar su atención. Mientras tanto, Lika se movió con rapidez detrás del golem para asestar su golpe, desató su técnica del gran rayo de espada, trueno celestial, golpeando al golem por detrás con toda su fuerza. Una poderosa explosión estalló dentro del bosque de la montaña del dragón venenoso. Después de que Lika lograra derribar al golem, y una vez que el humo se disipó, el daño que había causado al bosque era evidente. Rangis se acercó de inmediato para preguntarle si estaba bien, y Lika dijo que sí, aunque había agotado toda la energía fuente en su cuerpo. Luego preguntó cómo estaba Raymond, con Selena sosteniéndolo. Raymond respondió que él también estaba bien, pero cuando Lea dijo que debían regresar a su base, de repente volvió a sentir la presencia del golem detrás de ellos. Empujó rápidamente a Rangis lejos, lo que provocó que Lika fuera la que quedara atrapada por el golem, mientras la criatura la sostenía. No podía creer que aún fuera capaz de moverse. Se dio cuenta de que había bajado demasiado la guardia después de su ataque. Selena tampoco podía creer que, después de recibir el golpe de poder total de Lika, el golem siguiera vivo y pudiera moverse. Rangis intentó inmediatamente salvar a Lika atacando al golem con su lanza, pero el golem agitó a Lika rápidamente, impidiéndole acertar un golpe. Mientras Rangis se preocupaba cada vez más por Lika, un árbol salió volando repentinamente en su dirección. Cuando el árbol golpeó al golem, este soltó a Lika. Rangis rápidamente la ayudó a ponerse de pie y a alejarse de la criatura. Lika, aún confundida, se preguntó en voz alta qué había ocurrido y cómo logró escapar del agarre del golem. Entonces Seke preguntó de repente qué clase de situación estaban enfrentando. Rangis y Lika reconocieron de inmediato a nuestro protagonista al escuchar su voz, pero en lugar de comprobar el estado de Lika, Seke estaba demasiado encantado por la vista del monstruo. Con los ojos brillando de emoción, preguntó enseguida qué tipo de marioneta de arcilla estaba viendo. Justo momentos antes de que Seke llegara al lugar donde había sentido la presencia del golem, alcanzó a ver un aura de relámpagos dorados. Inmediatamente se dio cuenta de que esa aura pertenecía a Lika, y no podía creer que el grupo de Lika fuera el primero en encontrarse y enfrentarse al monstruo. Mientras seguía corriendo a toda velocidad, comentó que en su vida pasada habría podido llegar al lugar del aura en un instante, pero ahora no podía hacer nada más que correr hacia la ubicación del monstruo, algo que encontraba completamente patético en su estado actual. También pensó en el grupo de Lika, lleno de jóvenes prometedores. Aún así, su oponente era un monstruo de nivel 3 estrellas, por lo que no tenía idea de cuánto podrían resistir. De repente, algo vino a su mente, obligándolo a detenerse de golpe al recordar una técnica que había aprendido recientemente. Agarró inmediatamente el tronco de un enorme árbol y tras arrancarlo del suelo, usó su fuerza física junto con la nueva técnica para lanzarlo hacia el monstruo. Mientras observaba el árbol surcar el aire, Seke comentó que el resultado de la técnica no estaba nada mal. También dijo que no se había equivocado al aprenderla, porque con su cuerpo actual sin duda necesitaría esa técnica. Las artes de lanzamiento cría del dragón. Según Seke, los manuales básicos de combate el dragón les habían sido entregados como preparación para el examen. Las artes de combate cría del dragón, al igual que las artes golpe del dragón, no contenían técnicas de batalla como tal, sino movimientos básicos y texto simple sobre el flujo del poder fuente, pero eran perfectas para él.
especialmente porque en su vida pasada había sido un luchador de largo alcance con un cuerpo similar al de los combatientes cuerpo a cuerpo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que lanzar un árbol al monstruo no sería suficiente, así que reanudó su carrera hacia la ubicación de Lika. Rangis, aún sin poder creer que Seke hubiera llegado, le preguntó de inmediato si estaban bien. Rangis confirmó que sí, pero dijo que eso no era lo importante. Tenían un problema mayor, el golem con el que estaban luchando. Los ojos de Seke brillaron al repetir la palabra golem, diciendo, así que así se llamaba la criatura. También dijo que era extraña, porque podía sentir su presencia, pero no detectaba ninguna fuerza vital dentro de ella. Cuando el golem se levantó nuevamente, lanzó un ataque directo contra Seke, lo que hizo que Lika gritara una advertencia, y Rangi señalara que el golem era extremadamente peligroso, pero aunque el golem desató un ataque poderoso, Seke atrapó su puño con una sola mano, comentando que la criatura era realmente dura. Debido a la dureza del golem, Seke comprendió rápidamente que necesitaba usar aura para romper gradualmente sus defensas. Con un movimiento de su brazo, empujando el puño del golem, comentó que luchar y derrotarlo usando métodos normales sería demasiado aburrido. Lika, exasperada, dijo que Seke siempre era demasiado imprudente, mientras que Rangis no podía creer que Seke realmente encontrara aburrido al golem, considerando que su grupo casi había muerto luchando contra él. Cuando el golem se preparó para atacar a Seke otra vez, él notó que debido a su gran tamaño, la criatura era sin duda peligrosa. Aún así, no dudó en levantar los brazos y bloquear el ataque de frente, provocando un impacto tan fuerte que sacudió el área. Mientras se defendía, Seke afirmó que el lugar era demasiado peligroso y que debían alejarse. El grupo de Lika obedeció de inmediato y se apresuró a abandonar el campo de batalla. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, Seke tomó impulso y lanzó al golem con una fuerza tremenda. Cuando la criatura se estrelló a lo lejos, comentó que su caparazón exterior era realmente resistente, reuniendo aura en su puño y corriendo hacia adelante. Seke dijo que quería saber si el interior del cuerpo del golem era tan duro como su exterior. Tras saltar en el aire, declaró que era hora de averiguar si su interior era igual de resistente. Entonces activó la primera forma de las artes de destrucción del dragón, mundo estallante, golpeando al monstruo y provocando una enorme explosión al impactar. En la mente de Seke, en lugar de prolongar la batalla rompiendo lentamente las defensas del golem, era mejor usar mundo estallante para inyectar poder fuente dentro del cuerpo del monstruo y destruirlo desde adentro. Tras confirmar que su plan y su ataque funcionaron, Seke se mostró encantado, diciendo que pelear de esa manera hacía la batalla mucho más disfrutable. Un mes después, en el edificio principal de El Dragon, Seke estaba irritado al preguntar por qué lo habían convocado e interrumpido su entrenamiento. Se explicó que el examen de un mes en la montaña del dragón venenoso había concluido con éxito, después del ataque del golem de 3 estrellas. No se produjeron otros incidentes graves. El número de integrantes de la clase de 7 años había caído al 30% desde el inicio, debido al duro entorno de la montaña, pero, al estar expuestos constantemente al peligro y al borde de la muerte, ese 30% restante logró buenos resultados y alcanzó el nivel de 1 estrella, y tras el final del examen, Seke fue convocado directamente por Balsa, de la familia El Dragon. Mientras caminaban por uno de los pasillos de la finca principal, Seke preguntó ¿qué quería el jefe de la familia de él? Freya se molestó porque Seke lo llamaba simplemente jefe, así que le pidió que se dirigiera a él como señor, aunque Seke argumentó que era prácticamente lo mismo. En la mente de Freya, la razón de la convocatoria era obvia, pero aún así explicó que Seke había sido llamado debido a su comportamiento y acciones durante el examen, y que él mismo se había buscado ese problema. Cuando Seke preguntó si realmente era por su comportamiento, Freya lo confirmó enseguida. Dijo que el propósito del examen de los superiores era atacar a los inferiores y robarles sus orbes de cristal, pero Seke, siendo un inferior, hizo lo contrario atacando a los superiores. Algo que nunca esperaron. Freya añadió que debido a Seke, ni un solo superior logró robar un orbe de cristal a los inferiores, y por eso los superiores tuvieron que repetir el examen. Seke argumentó que atacar a los superiores no estaba prohibido, pero Freya respondió que nadie esperaría que un inferior tuviera el valor de atacar a un superior. Freya solo pudo suspirar, y al darse vuelta, le dijo que su horrible actitud debía cambiarla antes de que viera a su señor.